el Evangelio de Juan adapta bien el tiempo, ¿vale? Adapta bien el tiempo y se determinó que él recogió el calendario judío, más los otros no recogieron, los otros evangelios no recogieron el calendario judío, sino que recogieron otro, haciendo pensar que Yeshua, el día que hizo la despedida de la cena, dice que estaba celebrando Pesaj, un Pesaj sin hierbas amargas y un Pesaj sin cordero, a su antojo. Y entonces, claro, no hemos tenido más opción que llevar a pensamiento estos calendarios, ¿vale? Y que ha sido un error cronológico a la hora de escribir los evangelios, ¿vale? Los evangelios sinópticos. Exactamente. Entonces, allí se contaban los días en aquella época, el calendario judío, es decir, era la mañana y la tarde, cuando cae el sol, era un día y se contaba como un día. Ahora, el inicio de la caída del sol hasta que salía el sol era otro día. ¿Qué no puede decir al respecto? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Se puede decir que efectivamente en el primer siglo, en aquellos tiempos, pues sí que había varios calendarios. Había varios calendarios, entre ellos estaba, por ejemplo, el calendario judío, un calendario lunisolar. Estaba también el calendario de los esenios, el calendario esenio, que precisamente uno de los motivos por el cual los esenios abandonaron Jerusalén y se fueron al desierto fue por la disconformidad que existía entre los calendarios. Ellos tenían un calendario totalmente solar. Y luego, claro, luego estaba también el calendario romano, que el calendario romano en aquellos tiempos era el calendario juliano, todavía no era siquiera el calendario gregoriano. Entonces, claro, este supuesto relato donde se dice que Jesús reúne a sus discípulos para celebrar supuestamente Pesaj, tenemos que decir que no es, la cena no era la cena de Pesaj. Esa cena no era la cena de Pesaj, por la sencilla razón de que si nosotros asumimos que esto en relación a lo que la gente piensa, no lo que yo pienso, porque lo que yo pienso no tiene nada que ver, sino lo que la gente piensa de que Jesús celebró la cena de Pesaj, pues si Jesús al mismo tiempo, el que tenía que morir en Pesaj, no puede celebrar esa fiesta. ¿Por qué? Porque o se está muerto o se está cenando. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Un cadáver no puede cenar. Por lo tanto, hay que decir que posiblemente aquel calendario que se estaba usando en ese momento, se puede decir que era un calendario judío, en el cual puede ser que ellos en ese día celebraran el Pesaj, pero que Jesús no celebró ningún Pesaj. ¿Por qué? Porque vemos que los judíos dicen que significan en Pesaj o la víspera de Pesaj. Y claro, entonces resulta que esto no cuadra. Esto no cuadra en absoluto con que Jesús celebrara la cena de Pesaj. En ese sentido, no sé si te refieres a eso. Sí, mismamente lo hemos podido ver, ¿no? Que el que nos da aclaración sobre todo esto es el Evangelio de Juan, donde sí recalca que Jesús, la cena que hace y que morir tampoco muere antes de
muere el 14 de Nisan, sobre la, vamos a poner las 5:30 de la tarde. Antes era lo que es el sol, que ahí entraba el pasado, digamos, la muerte de Yeshua, lo descuelgan porque dice que no podía. Ahí se cumple. Exactamente, era un John, ¿cómo era? Un John Shabbat Tom, y el es Pesach, Sabatón. Pero Exactamente. vamos a ver, el día 14 de Nisan es Sí. el día en el que se celebra Pesaj. Sí, pero al caer se celebra el día 15. No, eso es otra cosa. Eso es algo que se ha interpretado así, pero si tú celebras Pesaj al caer y al entrar el día 15, ya no lo estás celebrando el día 14, no lo estás celebrando sus tiempos señalados, porque lo estás celebrando a la entrada del día 15. Por lo tanto, ya no es Pesaj, porque lo que hay en el día 15 es la fiesta de los panes y levaduras y Pesaj ha sido el día anterior, el día 14. Entonces, Ahí viene el problema de que yo no quiero entrar en este asunto, no quiero entrar aquí, pero ahí viene el problema de interpretar mal esas palabras que están escritas en la Torá y fue la tarde y la mañana un día. Eso se ha interpretado muy mal. Hay que saber qué tarde y qué mañana es la que hacen ese día. Por lo tanto, para poder enseñar sobre ese asunto, hay que primero mirar y averiguar qué tarde y qué mañana es un día. Porque si nosotros decimos que la tarde y la mañana que hace un día es desde que cae el sol hasta que vuelve a caer el sol al día siguiente, ahí no vemos ninguna tarde. Ahí lo que vemos es el comienzo de la noche. Vemos el comienzo de la noche porque ya ha caído el sol se ha metido, se ha ocultado y ya lo que comienza es la noche. Pero no solamente unas horas de noche, sino 12 horas de noche, de toda la noche, más esa porción desde que se oculta el sol hasta las 12 de la noche y luego hasta que amanece a las 6 de la mañana. Y luego tenemos otra vez todo ese día, desde las 6 de la mañana hasta que vuelve a caer el sol. Y eso dicen ellos que es un día, pero eso es totalmente erróneo. Eso no es así. A ver, es que se parte desde las 12. Busca eso tú. Por lo tanto, no podemos decir que Pesaj comienza al comenzar el día 15, porque entonces estamos sacando la fiesta de Pesaj de sus tiempos señalados. No, Pesaj es el día 14. el día 14. Y según el Evangelio y según el Nuevo Testamento, Jesús murió a las 3 de la tarde del día 14 de Abril. Murió a las 3 de la tarde. A la hora novena. Vale, a la hora novena. Yo. A las 3 A de la la hora tarde. novena, que son las 3 de la tarde. Pero, y ahí sí es Pesaj. Ahí sí es Pesaj. ¿Por qué? Porque todavía es el día 14. Claro. Entonces pero no es comenzar el día no entra por la tarde a la caída del sol. ¿Cómo? ¿No entra Pesaj, según la Torá, a la caída del sol? No, Pesaj comienza cuando comienza el ¿A las día 3 de la 14. tarde? ¿El día No, 12? es que no comienza. No, es que no comienza por la tarde. Pero mira, este es un tema que no es para hablarlo por aquí. Yo pensé que precisamente tú conocías este tema. Sí, bueno, vale, te entiendo lo que estás hablando. Por el tema calendario, te entiendo. Eso es. Te entiendo. Una pregunta que te voy a hacer más. Bueno, vamos a dejar eso apartado, que te entiendo perfectamente. Te voy a hacer otra pregunta más. Sabemos que las fiestas de Sukkot y las fiestas de Pesaj no son fiestas que van pegadas y se celebran día una y a los 5 días la otra.
sino que En se llevan absoluto. 6 o 7 meses de diferencia. Totalmente. Entonces, cuando Jesús hace la entrada triunfal, estaban de celebración para el Pesaj. ¿Tú crees que es así? La escritura lo dice así. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Te voy a hacer una serie de preguntas y quiero que me contestes. Sí. ¿Cuándo, según ustedes, cuándo nació Jesús? El 25 de diciembre no. Nació en la Sukkah. Es decir, nació en la fiesta de Sukkot. Sí, en la fiesta de las tabernas o de los tabernáculos. Vale. Nació en la fiesta de los tabernáculos. No se os olvide esto. Y ahora te sigo preguntando. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio? Ángela, ¿cuándo empezó Jesús el ministerio? Que no me acuerdo. Mira que lo hemos visto y se me ha ido de la cabeza. Ángela, María, Eli. Bueno, dímelo tú. No, le he dicho al tío Jacob. Vale, os lo voy a decir yo. Vosotras me decís si lo que os digo es correcto. Jesús comenzó su ministerio al cumplir 30 años. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente los levitas tampoco podían comenzar a ejercer su ministerio hasta que no cumplían 30 años. Por lo tanto, esa edad del cumplir 30 años es muy importante. Entonces, si Jesús nació en Sucot y comenzó su ministerio al cumplir 30 años, ¿cuándo comenzó su ministerio? Lo comenzó en Sucot, ¿verdad? ¿Me podéis contestar? Vamos a ver. Puede tener 30 años y 6 meses y también tiene 30 años, perdona. Vamos a ver, no, mira, la Biblia dice que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Si comenzó su ministerio a los 30 años fue cuando cumplió 30 años. Y si cuando cumplió 30 años comenzó su ministerio y nació en Sucot, comenzó su ministerio en Sucot. Si muere 3 años después... 3 años y medio. No, son 3 años. De ministerio son 3 años. El Nuevo Testamento dice que su ministerio fue de 3 años. No. Según Daniel, que lo hemos estado viendo, paso por paso. Pero tú déjame a mí de Daniel porque Daniel no tiene nada que ver. Venga. Vamos a ver, el Evangelio y los Evangelios dicen que su ministerio fue de 3 años. ¿Por qué? Porque comenzó con 30 años y murió a los 33. Aquí no hay tío pase río. Si comienza a los 30 años y murió a los 33, son 3 años de ministerio. Entonces, si yo te pregunto, si nace en Sucot, empieza su ministerio en Sucot y muere 3 años después, ¿qué fiesta era esa? Esa fiesta era Sucot. Entonces, si hablamos que Sucot, porque es que está escrito no lo he escrito yo, el Nuevo Testamento yo no lo he escrito. Entonces está pegada la fiesta de Sucot con el Pesaj. No está pegada, no está pegada, pero ¿sabes qué pasa? Que ese relato del Nuevo Testamento, donde se nos dice que Jesús entró en Jerusalén y había mucha gente, había una gran multitud con hojas de palma y ramas de olivo y gritaban Hosana, Hosana, esa fiesta, según las características que ahí se nos muestran, era el 7º día de la fiesta de Sucot, donde se celebraba con ramas de olivo, ramas de palma y se gritaba Hosana, Hosana, Rabá. Esa es la fiesta de Hosana, Rabá, el 7º día de la fiesta de Sucot. Por lo tanto, ahí hay una tergiversación y una confusión entre la fiesta de Sucot y aproximar a la fiesta de Sucot la fiesta de Pesaj.
Por lo tanto, esa es otra de las cositas que tiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Pesaj se diferencia de Sukkot 6 meses. Y ahí lo unen. Yo lo sé, eso lo sé yo, que 6 Pues ahí meses. es que mira, las Pero según características de dice, esa fiesta sí, es eso, la pues, fiesta del séptimo día que se llama Osana Rabá, entiendo, donde sé cuáles son esas fiestas. ¿Cómo? Que sabemos o sé qué son esas fiestas, pero rondando también la historia que se movía y hacían como una liturgia y decían Osana, que era significaba ruego al Eterno por salvación. Sálvanos, significa sálvanos. Sálvanos, eso es. Sálvanos, Y, es lo mismo. eso hoy mismo, eso se grita hoy mismo en la fiesta de Osana Rabá. Sí, y precisamente sí que se hacía en Rosana, Rabá, como quieras decir, que no me sale. Osana Rabá, Osana Rabá. Eso, pero que también lo hacía en forma litúrgica en cualquier momento. Bueno, pero muy bien, todo eso está muy bien. Yo te puedo admitir que tú me digas a mí que se hacía en cualquier momento, pero es que las características que se mencionan ahí, las hojas de palmera, las ramas de olivo, la multitud de gente y el gritar Osana, simplemente con ver que hay hojas de palmera, hay ramas de olivo, hay una multitud de gente, es porque ha finalizado la fiesta de Sukkot y hay una multitud de gente en Jerusalén. Y ahora, si a esto le unimos la fecha en que supuestamente nació Jesús, la fecha en que comenzó su ministerio y los 3 años de ministerio, y cuando muere, pues entonces nos da a entender perfectamente que todo lo que aconteció ese día en esa fiesta era precisamente también la fiesta de Sukkot, coincidiendo con la fecha de su nacimiento, con la fecha de su ministerio, de su comienzo del ministerio y con la fecha de su muerte. 3 años de ministerio, murió a los 3 años de ministerio. Es decir, según ese pasaje, no murió en Pesaj, murió en Sukkot. Y según y el comienzo de su ministerio. Esto es simplemente, yo no es que estoy diciendo nada para contradecir nada, simplemente estoy usando la lógica y las fechas que se nos dan en el Nuevo Testamento y las señales que se nos dan. Nace en Sukkot, comienza su ministerio a los 30 años, que es cuando cumple sus años en Sukkot, y 3 años después muere y vemos que hay una fiesta que coincide con Sukkot. Por lo tanto, si muere a los 33 años, está muriendo también en la misma fecha en que cumplió los 33 años. Y si nació en Sukkot, murió en Sukkot al cumplir los 30 años. Eso es lo que nos enseña todos estos datos. Su nacimiento, cuando comienza su ministerio y cuando muere, y esa fiesta que vemos ahí con las palmas y las ramas de olivo. Eso es lo que yo te puedo decir según se desprende de todos estos datos. Ahora, cada cual puede pensar lo que quiera y hacer lo que quiera. Entiendo lo que me quieres decir. Y le veo, como tú dices, lógica absoluta a todo esto. Pero nos vamos a los textos y comprobamos que tal día era próximo a Pesaj. La Biblia, escúchame, que lo deja. Cuando empezamos a contrastar desde que, porque nosotros unimos los hechos y lo tenemos por verdad, ¿vale? Uniendo todas las fechas que nos da Daniel desde la muerte del Mesías, porque es claro, ¿vale? Pero me están mezclando las 70 semanas de Daniel. No lo estoy mezclando, es la forma que yo tengo de verlo, es que me cuadra todo absolutamente. Mira, me cuadra Levítico, Deuteronomio, me cuadra Daniel, me cuadra en sí lo que es Yeshua, me cuadra los evangelios, me cuadran los tiempos, porque no es expreso el evangelio de Juan, que es el que estamos tratando, ¿vale? No es expreso
que diga que esa fiesta era Sukkot, para nada, en absoluto, pero sí que yo me he puesto a leerla y deja claro, patente, que eran días próximos a Pesaj. Bueno, pero que tú te estás basando en los 3 años y medio que menciona Daniel, pero si luego nos vamos al Nuevo Testamento, si Jesús empieza su ministerio con 30 años y muere con 33, no son 3 años y medio, son 3 años solamente. Entonces están mezclándome lo de las 70 semanas de Daniel, que no tienen nada que ver con eso, No, sí, con lo que porque ahí dice. hay también, digamos, lo que es un tiempo. Cuando empezamos el conteo, que nos cuadra perfectamente. Llega a los Bueno, No te 69 pero creas semanas. que ha sido fácil yo desarrollarlo, que nos ha respeto, costado trabajo, contando con los dedos, ¿eh? mira, yo respeto todo eso, Que respeto sí, yo todo te lo que entiendo, vosotras yo te entiendo. estáis diciendo, pero claro, si yo me atengo a lo que está escrito en el Nuevo Testamento, a la fecha de nacimiento de Jesús y a la fecha de su muerte, pues entonces yo tengo que deducir lo que te he dicho. Y sobre lo que estaba próxima a la fiesta de Pesaj, cuando nosotros leemos los evangelios donde habla de la fiesta de Pesaj, dice, era el día de los panes sin levadura, donde era necesario sacrificar el cordero. Eso es falso, eso es mentira. En el día de los panes sin levadura no era necesario sacrificar el cordero. No solamente no era necesario, sino que estaba totalmente prohibido, porque el día de la fiesta de los panes sin levadura es un sabatón. Por lo tanto, no se puede sacrificar ningún cordero. Otros dicen, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, donde era necesario era la preparación de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, que en todos esos evangelios vemos que hay un montón de irregularidades y ninguno te dan la fecha concreta ni te dan el dato exacto, sino que todos están trastocados, todos están confundidos y ninguno dice el relato verdadero. ¿Por qué? Porque ni el día 15 era necesario sacrificar el cordero, porque Pero es que no se no es sacrificó cierto, ahí. Es que era él murió el día mentira, no se puede 14. sacrificar el día 15. Antonio, él murió el día 14, no el 15. Claro, Él claro, por murió el eso te día de digo. misa 14, día de pesa. Claro, pues eso es lo que estoy diciendo. Que no hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde cuando hablan de la fiesta de Pesaj que sea correcto. Ahora, si asumimos que murió el día 14, pero esto lo relacionamos con la fiesta, aquella de las palmeras y de las ramas de olivo, no coincide, porque Vale. esa fiesta Espera, era la fiesta de espérate, Sukkot. Antonio, espera. El día 10 de Nisan, ¿qué se hacía? El día 10 de Abib se apartaba el cordero y se ataba a las puertas o a la cama de los hebreos para que berreara y estuviera 10 días berreando. Amén. Pues este fue el día que entró Yeshua en el pollino. Pero bueno, si entró en el pollino, no tiene nada que ver con que esté atado a una puerta No. A ver si. y berreando. Déjame explicarte. No, era. Él entra, porque tú sabes que en Zacarías está la profecía esta puesta, que entrará en un pollino. No podía subir cualquiera en un pollino y entrar. Tenía que Sí, pero ser es el que rey. Zacarías no está hablando del Mesías. Bueno, está hablando del rey. Está Entonces, hablando de un gobernador. o de un rey, ¿no? Está hablando de un rey. Entró en el pollino con un pollino allí, sí. No se Según el puede dudar. relato, sí. Según el relato, siempre vamos a hablar según el relato. Entró. Era el día 10 de Abí, el día de las fiestas del Pesaj, antes del Pesaj. Y seguidamente, ahí sí nos cuadra a nosotros, sí nos cuadra que después de 4 días de este acto, lo cogen preso, se lo lleva y tal y cual, y el día 14 muere entre las 2 tardes, como dice Éxodo 12:11. ¿Y eso, me puedes tú explicar eso de las 2 tardes? Otra vez lo explico yo, lo explica la Jale. Dale, explica. Él seguro que lo sabe. Son las directrices que le da el Eterno
a la hora en la cual debía de Pero no es entre sacrificarse. las dos tardes, Emilia, no es entre las dos tardes. Es lo que Eso es una dice la Torá, mala. yo no lo digo, ¿eh? No, pero es No, que pues, en ese sentido, ahí hay una mala traducción. Ahí lo que dice es entre atardecer, al atardecer. No existen dos tardes, porque un periodo entre dos tardes, si hoy es día, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Hoy es día, ya mañana es día ahora 15. te voy a dar Y yo mi decimos explicación. entre la tarde del 15 y el 16, entre las dos tardes, entre la tarde del 15 y el 16, dos tardes. ¿Qué Sí. día es ese? Pues ¿El yo te lo día voy a 15 y decir. ¿Quieres que medio? te lo diga? ¿Quieres que te lo diga yo? Vamos a Dímelo. ver. Vamos a ver. El día 14 por la tarde, que serían las 6 de la Las 3 de tarde, la ¿vale? tarde, las Ya. 3, No, las no, no, 3 de no, la eran tarde. las 6. Las 6 que era No, cuando las oscurecía. La hora novena eran las 3 de la tarde. La hora Escucha, novena déjame son las 3 de explicar. la tarde. Joder, déjame de explicarlo. Estaba allí en la cruz. Sabes de sobra, Antonio, que en Deuteronomio hay un mandato que la persona que estaba allí en un madero no podía quedarse. Había que quitarlo antes que oscureciera y cayera el Shabbat. ¿Eh? Entonces, el día 14, vámonos a Niza, el día 14 ya iba a oscurecer, entrando ya para el día 15. Cuando entra el siguiente día 15 todavía es oscurecido, ¿verdad? Porque ahí empieza, ¿no? ¿Me ha entendido o no me habéis captado? Sí, sí te entiendo. Pues ya está, ahí tienes las dos tardes. Sí te entiendo, pero es que resulta que eso, bueno, eso tiene Ahí sus tienes las cositas. dos tardes, son secretos que hay que recuadrar, buscar, mirar. ¿Y por qué el Eterno le dijo esto a Moisés? Ahí tenés que hacerlo así. ¿Por qué? Porque había, lo he dicho antes, es una transacción de la libertad y de todo lo que allí con esto del pesa de allí de Egipto. Bueno, Simbolizaba todo aquello. y yo os ¿Vale? pregunto una cosa, sin ánimo de nada, sino simplemente una pregunta. ¿Por qué queréis seguir asociando a Jesús con el Cordero de Pesa? Sí, vamos, yo creo que ya lo he dicho bastantes veces. Ahora, si es que lo que yo digo no sirve para vosotras ni un comino, pues entonces lo entiendo. Pero si sirve algo o habéis entendido algo, ¿por qué queréis seguir asociando a Jesús con el Cordero de Pesa cuando el Cordero de Vamos a Pesa ver, está vamos a ver. simbolizando a un dios egipcio? Sí, pero es que no puede tener una misma acción dos cumplimientos o dos vertientes. Pregunto, conociendo qué es lo que hace el Eterno con un solo pasaje que es capaz de hablar a la gente del pasado, como habló en su tiempo, a la gente del presente que vivía en ese tiempo y a la gente Pero, que somos hoy, ¿por qué no podría recogerse esto también? pero eso Pregunto. de, Emilia, perdóname, pero ese tema del doble cumplimiento de las profecías, eso es solamente cuestión cristiana. En la Torá no existe eso de un doble De verdad que cumplimiento. no. Pues si yo No, no. pienso que en la Torá es donde más se cumplen estas cosas, Bueno, que es porque tienen 5 niveles de pero eso lo piensas interpretación. tú. Pero los 5 niveles, eso de los 5 niveles son interpretaciones y maneras de interpretar la escritura en cinco Exactamente. niveles Es que distintos. un hecho pasado puede ser un remés de una cosa futura. No, una cosa es un remés y otra cosa es un doble cumplimiento de una profecía. El Pues no remés sé. es una cosa, es lo Sí, alegórico, pero el remés, que una vale. profecía tenga doble cumplimiento es otra cosa distinta. Bueno, Yo pues de verdad que no quiero. escúchame, liga un vaso de leche con una cuchara de colacao, liga que te mueres. Y desde luego que nos está ligando y nos está sabiendo también, nos está sabiendo también, pero no obstante, seguimos estudiando, ¿vale? Pues ya está, pues mira, vosotras quedaros con eso que os sabe también y con eso que os está saliendo también. Y ya está. Y aquí no hay tío para ser mucho río. Si a vosotras os satisface todo eso, os llena, os ilumina y llena vuestras vidas y vuestras almas, pues adelante, seguís con ello y nada más. Aquí no hay tío para ser mucho río.
Pero claro, si vosotras me preguntáis a mí todas estas cositas, yo Está simplemente... está bien que nos lo diga, escucha, que no Pero te yo creas siempre... tú que nosotros Claro, nos cerramos, que seguimos estudiando. por eso te he puesto algo sencillo de entender. Y te he Claro, puesto el ejemplo del nacimiento de Jesús, cuando comienza su ministerio y cuando muere. Y entonces, si nos atenemos a eso, si nos atenemos a que nació en Sucot, que comenzó su ministerio al cumplir 30 años, que es Sucot, o el mes séptimo, no tiene que sí, ser en los mismos días, el mes eso, séptimo, eso me ha y que quedado, y que claro. muere 3 años después, porque muere a los 33 años, estamos también diciendo que muere en el mes séptimo, no en el mes primero. Claro, pero Entonces, eso nosotros es la lógica. haciendo cuentas a dedo con la profecía de Daniel, porque indiscutiblemente nosotros sabes perfectamente cómo pensamos referente a Daniel, porque no se tercia otro escaparate nada más que este, por lo menos desde lo que yo estoy leyendo. No, Claro, no para tu veo punto de otra vista. cosa que no sea eso. Para tu punto de vista y para vuestro punto de vista, y es totalmente Hombre, claro, respetable. lo estoy leyendo y yo veo claro eso. Y me estoy basando escrituralmente. Yo no puedo decir que me estoy basando según mi criterio, no. Es lo que hay escrito. Pero claro, eso es una forma de entender las 70 semanas de Daniel. Exactamente. Que también es plausible. Lo mismo que de un mismo texto son capaces de respetar 10 interpretaciones, inclusive opuestas unos con otros. Yo también, para mí es plausible leer la escritura y verla. Y cuando empiezo a hacer cuentas desde Epifanes para abajo, me concuerda 3 años y medio. Justito por los hechos que te estamos nombrando. Vale, espérate, muy bien, 3 años y medio. Ahora, yo te vuelvo a preguntar, ¿con cuántos años empezó Jesús su ministerio? Con 30. ¿Con cuántos años murió? Con 33, no sé los meses que Entonces no tendría de son tres más. años y medio, son 3 años solo. Pero vamos a ver, chiquillo, que mira, yo digo que tengo 53. Quien se atreva a decir que tengo 34 se va a enterar. ¿Vale? Pero yo no lo cumplo hasta el 28 de diciembre los 54. Pero bueno, Emilia, eso Claro. no podemos aplicarlo a las escrituras, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién ha dicho que no? Y más, la forma a veces que tienen de desarrollar las cosas y se saltan tantas cosas. Pero pues entonces lo que tenemos que hacer es no hacer caso de lo que está escrito. No, hombre, claro que hay que hacer caso, pero que 3 años también son 3 años y medio. No, 3 No vale, años son sí. 3 años, son 36 meses. Y 3 años y medio son 42 meses. Sí. Ya está. Bueno, pues ya está. Si no queréis más No se trata de preguntas, no querer, nosotros estamos dispuestos a querer, simplemente que es tan plausible o tan correcto una mente interpretando una cosa como otra. bueno, Y pues ya ambas está. pues la tenemos que respetar. Lo que tenía desconocimiento así un poquito era de lo que es el calendario, que esa sí es la cuestión en sí, de por qué te pidió ayuda. Bueno, pues simplemente el calendario, concretando el tema del calendario, efectivamente, como ya te he dicho, existían 3 calendarios como mínimo. Estaba el calendario romano, estaba el calendario de los esenios y estaba el calendario de los judíos, de los fariseos y de los saduceos, que los 3 eran distintos. El motivo de que uno de los motivos de que los esenios se separaran y se fueran al desierto, entre otras cosas, porque había más cosas, pero uno de los motivos fue precisamente el calendario. Los esenios manejaban un calendario distinto a los fariseos y a los saduceos. Date cuenta, claro, es que digamos lo que hemos concretado y en lo que hemos caído, que no ha sido de bendición, para hacerte sincera, es como agarrar un cacho de metal, pegarle una patada frente a un montón de chatarra y caerme un role. Así de brillante ha sido el asunto, porque me ha cuadrado toda la perfección. Cuando hemos visto ese cuadre y yendo por allí, yendo por allá, pues la verdad que nos hemos pegado una pechadita de llorar. Muy bien. ¿Qué? Porque, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que no te voy a hacer saber lo que tú ya sabes.
Pues ya está, pero si eso ya lo sé yo de sobra. Pues ya está. Pues ese es el asunto. Bueno, pues nada más. Buenas noches, ¿eh? Venga, buenas noches. Venga. Venga, salón. Y ley. Hola, Aarón. Que, bueno, se ha caído tu hermana la L. Te he mandado dos cositas más, a leer, Sulemita y a la Eli también, ¿vale? Lo que pasa es que es muy largo para leer, para explicar aquí y todo esto. Esto hay que hacerlo como lo hemos hecho, buscar, escuadriñar, buscar los versículos, apoyarnos en lo que es la Torah y ya. Y después, pues nada, si lo queréis seguir dando, extendiendo esto, lo hacemos. Que no, pues nada. Mira cómo él me ha entendido cuando he dicho, ¿cómo va a ser? ¿Qué día es eso? 2 tardes, ¿qué día es eso? Sencillo, muy sencillo. Está, hombre, vamos a ver. Por algo también está ahí el asunto. En hebreo la verdad que no lo hemos visto. No, pero cuando dices de las 2 tardes, claro, porque termina ese día, porque ya un segundo después, el día a las 6 de la tarde, un segundo después ya es el otro día. Y sigue siendo 2 tardes. Y Yo eso nací no, de madrugada, entonces por eso lo he entendido tan rápido. Yo nací el día 2 de agosto de madrugada. Entonces, yo para mí, mi cumpleaños es el día 2 y el día 3. Porque amanezco el día 3. vaya, ¿Entendéis? Ya sí. está. Si es que Dios a las mentes de niños es a quien le da las cosas, ya está. Entender las cosas más difíciles nos las da a entender a la gente así simple. ¿Qué hacemos? Este es el privilegio pues eso, pues yo qué sé. Lo que hemos recibido hoy, eso es más puro y más real que nada. Y no pueden torcer esto, ¿eh? La verdad que ha sido bonito. Hombre, el día 10 de Nissan es cuando se atan los corderitos, patatín, patatán. ¿M? Y ahí hizo él, pues su entrada triunfa. Ya está. Ahora lo que hay que saber, ¿qué simbolizaba ese cordero? ¿Qué simbolizaba, no ese cordero, sino él en el madero? ¿Qué era? ¿Qué es lo que hizo? Lo más grande, la transición. Hizo la transición. Es más, de la esclavitud a la libertad. Claro, claro. Y además las Un remé del primicias. acontecimiento de esos días. Claro, ya está. Porque el Eterno sabemos que a veces recoge cosas impuras y las vuelve puras. Cosas impuras y las vuelve puras. Utiliza lo impuro para purificar a su pueblo. Y utiliza lo impuro. En varios casos lo Es hemos un visto. ejemplo, Aarón, es un ejemplo lo que quería dar. Es un ejemplo, hijo. Ya está, es que es muy claro. Muere el 14 de Nisan, entre las 2 tardes. Ya está. Y enseguida cayó el 15, que era pesa. Ahí pesa. Sabatón este, como le llame. Ya está. Porque es que date cuenta que esa fecha pasó esto. Caía pesa y caía la fiesta esta de John Tom. Caía eso mismo. ¿No? Y es que cronológicamente no podía estar en el madero, había que descolgarlo. No se podía tener un cuerpo así, había que enterrarlo. Todo rápido. Todo se ¿Cómo cumplió en la profecía. posponen el pesa teniendo que estar 7 días impuros para darle prioridad a un mandamiento mayor que está en la Torá? 23 de Deuteronomio. Así que No está hablando de animal impuro, era un cadáver. Era un cadáver, por eso José de Arimatea se contaminó. No se podía tocar el cadáver. Y ahí estaba muerto. Y aunque fuera Yeshua,
Por eso me da coraje cuando lo ponen a Jesús. No, él murió como un ser humano que era. Que ese es el milagro. Que siendo como un hombre y lo hizo todo. Por favor. Cumplió, pues, porque conocía al Padre a la perfección. Pues ya está. Lo conocía. Que hasta aquí ya, ¿no? O si queréis seguir, yo qué sé. Os he mandado más cosas para que profundicéis si queréis. Por la mañana yo tengo que ir al médico, por la mañana. Si queréis después, pues más tarde o yo qué sé. Son las 2 de la mañana, hermosa. Eso Yo y creo que ya, para mí, que la verdad me sabe poco. Me daría el alba todos los días. Ya. Pero es claro, mi alma se regocija en el eterno y para mí, pues, es mi energía de cada día. Ay, qué bonito es esto, de verdad. Wow. Es una maravilla. Guau, guau, guau. Maravilla. Maravilla, hija mía. La Y palabra brilla sin necesidad de nada, porque ella tiene sus propios diamantes, ella mira, sola. hasta hablando del tiempo de Jesús, que cuando empezó su ministerio. Sí, Vale, sabemos que empezó a los 30 años, ¿eh? Y estuvo 3 años de ministerio. Pero hay una cosa, que pasa una cosa, que sabemos que en la fecha que Jesús empezó estaba Pilato, ¿eh? Y Pilato estuvo hasta el 36 después de Jesús gobernando. O sea, lo que tú le has dicho es que tú puedes cumplir los años, nacer en Sukkot y a mediados de Sukkot, o yo qué sé, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? hombre, está más claro que el agua ya. ¿Eh? Tengo Y- claro que en el Evangelio no menciona que sea Sukkot. No lo menciona, ¿vale? Pudiera haberlo dicho claramente que Sukkot, pero no lo dice. No era Sukkot. ¿Por qué será? ¿Por qué no era Sukkot? Sukkot ya lo había celebrado antes. Mira, vamos a buscar eso. ¿Cuándo celebró Sukkot Yeshua? En el año este que estamos hablando, ¿eh? En el año... Pues mira, si era sobre septiembre. Y a ver, espérate. Septiembre. Vamos a ver qué mes son los que el mes de Nisan, hija. En la primavera. Yo sé que es la primavera, abril, marzo y abril. Abril. Marzo y abril. Vale. Pues el último año no lo celebró. No, no estoy hablando de ese. Claro que no lo... No. Sí lo celebró, el Sukkot. El año pasado, ¿no? El año pasado sí. Claro, Claro. antes de morir, sí lo Él celebró. siempre, vaya, que Yeshua, en la escritura no hace referencia de que Yeshua incumpla nada de la Torá. Pues ya está, por eso estoy diciendo que Sukkot lo celebró. Por eso lo que hay que buscar y escuadriñar. ¿En qué año Y cayó la Biblia, esa fiesta? escúchame, ya, si la Biblia, pero es que tú haces el cálculo con Daniel cuando muere el Mesías, y te salen 3 años y medio, Ángela. Entonces concuerdan todos los tiempos. ¿O es que no lo estás viendo? Claro, porque es que Daniel habla de 70 y 69 semanas, de 300, o sea, Desde 70 por Epifane, 7. desde Epifane para abajo empiezas a contar, y es cuando empieza a hablar de los años y de los tiempos, un tiempo y medio tiempo. Y cuando muere el Mesías, entonces empezamos a hacer cuentas y nos sale. No es que estuvo 3 años y medio de ministerio, sino la fecha que iba a pasar de Daniel, los años, que iba a estar Jesús ahí por medio.
Y tú sabrás perfectamente que el tiempo de ese siglo eran 7 años, 7 años menos de nuestra era a la era. No te entiendo. Claro, bueno, hay un lazo de tiempo que no se sabe. Por 7 eso años, 7 años son, 7 pero no, años, pero se o cuenta 6 años y medio. No, se cuenta 250 años que no se sabe. Por eso no se sabe claramente, bueno, ellos sí lo saben, en qué tiempo estamos, realmente. Hace mucho tiempo que lo estudié, no me acuerdo ahora muy A mí bien. ha brillado espectacular. Pues ya está, vamos a quedarnos con ese saborcito. ¿Eh? Y por mí yo ya me voy a esto porque sabe que no he dormido nada, la cabeza la tengo loca, con la tensión harta. Te estarás tomando tus pastillas, ¿no, bonita? Y me la da mi marido hace un rato. Bueno, hace un rato, este mediodía, esta tarde. Y Me tengo que no, tomar las manzanillas a leer. no te enrites más, Ángela. Vive en paz de Dios, hija. Ya. No te enrites y ya Porque, está. madre mía, está para los perros. Va a tener que tomar las manzanillas. No es Porque nada te has tranquilo. sentado malamente, lo que sea, hija. Pues claro que es normal, si es que te he hecho una mierda ya está. Pues cuídate. Y ya pues eso que voy a hacer que voy a descansar. Porque no he dormido nada. Tú sabes que me ha dado con ustedes ahí, al final yo no he dormido. Porque Ya. Johanna, tu cuñado, me saca de los nervios. Ay, madre, qué pregunta. Pues mira, gracias a sus preguntas no hemos hinchado a estudiar. Pero vamos a ver, muchachos, ven para acá. Pero no lo estoy viendo. Ay, qué pesado, Me voy a comprar una tablet, Ángela, para tener toda mi Biblia ahí No y sé. poder yo tener, porque a mí me da mucho coraje que si estás esperando un texto y ahora aquí no lo veo, porque no entiendo ni mi propia letra. Yo no sé qué me ha pasado a mí en la mano, hijo. No, Y yo que no veo, yo que... para tener todos estos estudios guardaditos, ¿sabes? Qué bonito, ¿verdad? Aunque como lo he entendido, que hemos sido nosotras las que hemos empezado para allí, para acá, viendo